Vamos a iniciar ahora con los parámetros híbridos inversos y en este caso el enunciado dice del ejercicio caracterizar la siguiente red eléctrica con los parámetros G, que también se conoce como híbridos inversos. Tenemos esta estructura eléctrica en la cual se puede observar que no hay ninguna fuente, entonces lo que tenemos es una red pasiva o una estructura pasiva. Como en muchas ocasiones a veces es complicado trabajar con un circuito, lo que podemos hacer es reescribirlo sin modificar las conexiones, es decir, los elementos que están en serie deben de seguir estando en serie, y si hubiera elementos en paralelo deben de continuar en paralelo, las terminales no se pueden perder, debemos de dejar el mismo circuito a lo mejor de una forma diferente, pero más fácil de trabajar. Entonces lo primero que habría que hacer es ubicar los puntos de uniones que tenemos, que es A, B, C y D. En la parte de medio no nos están dando ningún punto de unión, por lo tanto no están unidos mis dos cables. Tenemos una vía libre, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar por iniciar nuestro recorrido en la terminal 1 hacia el circuito. Entonces, si avanzamos, nos encontramos el punto A y tenemos dos trayectorias a seguir. En este caso voy a seguir por la trayectoria de la resistencia. Recuerden que ahí no hay una unión, entonces yo continúo mi trayectoria. Voy a llegar al punto D, en donde tengo la terminal 02, que no la puedo perder porque voy a hacer cálculos en función de esa terminal. Y si empiezo a recorrer hacia la izquierda, me encuentro el capacitor de menos 12i y una resistencia de 10. ¿Por qué puedo mencionar que es un capacitor de menos 12i y una resistencia de 10 y no decir que es una conductancia? Porque recuerden que cada vez que en el circuito nos los den transformados con números imaginarios y no nos den unidades, nos enfocamos siempre en las bobinas y los capacitores que tenga el circuito y vemos cómo son esos números imaginarios que nos dieron. Y siempre que el número imaginario de una bobina sea positivo y el número imaginario en un capacitor sea negativo, lo que nos están dando son impedancias, y como no podemos mezclar impedancias con admitancias, pues estos elementos tienen que ser resistencias. Por eso los llamé resistencias. Y estoy diciendo que esta es una resistencia también y esta sería la impedancia. Entonces, continuando con lo que estaba mencionando hace un momento, circulo a través de mi capacitor de menos 12i, mi resistencia de 10, y voy a llegar al punto C y después voy a llegar al punto 0,1, que esa es la finalidad. Es decir, voy a hacer mi recorrido desde 1 hasta llegar a 0,1 por el circuito y ver qué elementos me voy encontrando y también cómo van quedando en ellos. Entonces, si ahora reescribo el circuito, empiezo en mi terminal 1 mi recorrido, desplazo, llego al punto A, que ahora va a estar aquí. Tengo mi resistencia de 30, que es esta que está aquí. Llego al punto D, tenemos el punto D, donde está la terminal 02, que la desplazo hacia la derecha. Sigue estando aquí mi terminal 02. Y continúo, y ahora sigue el capacitor de menos 12i, la resistencia de 10, llego al punto C y a la terminal 01, que esa era la finalidad que ahora está aquí. Entonces es mucho más fácil ver los elementos en esta posición que tratar de seguir su trayectoria en esta posición. Ahora voy a continuar a través de la otra trayectoria. Nuevamente empiezo en la terminal 1, continúo hacia el circuito, me encuentro el punto A, y ahora voy a circular a través de la resistencia de 5 y la bobina de 6i. Continúo con mi recorrido y me encuentro al punto B, en donde está la terminal 02, y además tengo a mi resistencia de 15, llego al punto C y a la terminal 01. Ahora lo voy a escribir en la parte de abajo. Empiezo en la terminal 1, el punto A, desplazo con un alambre más largo, ya no tan corto como aquí, para poder llegar a donde, al punto A, que está aquí, pero ahora este pequeño alambre ahora lo desplazo más para tener esta estructura, y entonces tengo aquí la resistencia de 5, la bobina de 6 que están en serie, llego al punto B que está aquí, en el cual sale mi terminal 2, que está de este lado, ahora hacia la izquierda, y continúo con la trayectoria a través de la resistencia de 15, que es esta, para llegar hasta el punto C. Y una vez que llego al punto C, me desplazo a la terminal 01. Entonces, esta estructura eléctrica que tenemos aquí es exactamente la misma estructura eléctrica que está aquí. Es decir, este circuito o red eléctrica que está en azul es la misma que tenemos en morado. La diferencia es que es mucho más fácil trabajar con la que está en morado, porque puedo ver cómo quedaron conectados mis elementos y en dónde está la terminal 2 y 02 con respecto a mi circuito, que con este circuito, si yo empiezo a seguir trayectorias al momento que conecto fuentes y quiero medir voltajes, si no sigo la trayectoria correctamente para el cálculo del voltaje y la corriente, puedo cometer errores.
Entonces vamos a trabajar con este circuito nosotros. ¿Qué sucede? Bueno, lo primero que identificamos es que vamos a trabajar con impedancias y lo segundo es que el circuito no tiene fuentes en su configuración interna, por lo tanto es una red pasiva. Y entonces las ecuaciones de los parámetros G o híbridos inversos son las siguientes. Sería la corriente 1 va a ser igual al parámetro inverso G11 por el voltaje 1 más el parámetro inverso G12 por la corriente 2. Mi voltaje 2 va a ser igual al parámetro inverso G21 por el voltaje 1 más el parámetro inverso G22 por la corriente 2. Y a partir de aquí puedo obtener cuatro parámetros que son el G11, G12, G21 y G22. Recuerden que estas dos variables que tengo al inicio no las puedo modificar, pero sí puedo trabajar con las dos variables que están aquí, que son voltaje y corriente. Y entonces, para poder despejar, por ejemplo, a G11 y a G21, porque siempre va a suceder que podemos despejar dos parámetros a partir de una misma condición, pues establecemos que si la corriente 2, es decir, establecemos una condición en la cual decimos que la corriente 2 es igual a 0. Si hacemos eso, este término y este término de mi expresión serían 0 y solo nos queda esta parte para la primera ecuación y esta parte para la segunda ecuación. Hacemos despejes y despejamos a G11. Lo que nos va a quedar es que es la corriente 1 entre el voltaje 1 cuando mi condición es que la corriente 2 sea igual a 0. Recuerden que si tenemos una I, lo que tenemos es una fuente de corriente que al igualarla a 0 se convierte en un circuito abierto. Recuerden que tenemos dos ecuaciones, por lo tanto podemos despejar dos parámetros. El otro parámetro sería G21 y si lo despejamos sería el voltaje 2 entre el voltaje 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Cada uno de esos parámetros tiene su nombre y aquí podemos ver que es corriente sobre voltaje y siempre que se obtenga o se divida corriente sobre voltaje lo que vamos a obtener es una admitancia. Es por ello, y como tenemos la corriente 1 y el voltaje 1, por eso decimos que es la admitancia de entrada porque solo necesitamos los parámetros de entrada, perdón, las variables de la entrada con las terminales de salida abierta porque como teníamos una fuente de corriente que igualamos a 0, esas terminales se quedaron abiertas. Y también tenemos a G21, que sería voltaje 2 entre voltaje 1. En este caso, recuerden que siempre que tengamos en el cociente, en el numerador, un subíndice 2 y un subíndice 1 en el denominador, todo lo que tengamos va a ser directo. Si estamos hablando de funciones de transferencia, van a ser transferencias directas. Esto implica que a esta se le llama ganancia en voltaje, que sería ganancia en voltaje directo, o también se conoce como factor de amplificación mu subíndice 1, 2. Tenemos después otros dos parámetros, que cómo vamos a obtener esos dos parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es no indicar que I2 sea igual a 0, sino vamos a proponer que ahora el voltaje 1 sea igual a 0. Y si el voltaje 1 es igual a 0, ahora desaparece en mi término G12, porque G11, perdón, al multiplicarlo por V su índice 1, pues nos va a dar 0 porque vale 0. Y G21 al multiplicarlo por V su índice 1, nos va también a dar 0 porque veo su índice 1 es 0. Nos quedaría entonces despejar el parámetro G12 y el parámetro G22. Si despejamos al parámetro G12, pues nos va a quedar como I su índice 1 entre I su índice 2 cuando el voltaje 1 es igual a 0. Recuerden que ahora tenemos una V que nos representa siempre una fuente de voltaje y si la igualamos a 0, entonces esas terminales tienen que estar en cortocircuito. Y este parámetro se le conoce como inverso de la ganancia en corriente o ganancia inversa o ganancia de corriente inversa. Recuerden que tanto G21 como G12 son unas magnitudes, nada más porque es voltaje sobre voltaje y aquí es corriente sobre corriente. O, como se dice aquí, un factor de amplificación con el cual obtenemos un dato. Por último tenemos el parámetro G22 que va a ser igual al despejarlo como V su índice 2 entre I su índice 2, cuando el voltaje 1 es igual a 0. Y recuerden entonces que al igualar una fuente de voltaje 0 tenemos un cortocircuito entre esas terminales. Como aquí necesito el voltaje de salida y la corriente de salida, pues entonces estamos trabajando únicamente entre las terminales o el puerto de salida. Y por eso se conoce, y hay algo más, siempre que tengamos voltaje sobre corriente, lo que vamos a obtener es una impedancia. Por eso escribimos aquí que el parámetro G22 se conoce como impedancia de salida, porque las dos variables son de la salida,
con las terminales de entrada en cortocircuito, porque estamos igualando una fuente de voltaje a 0 y eso se sustituye por un cortocircuito. Entonces tendríamos que calcular esos 4 parámetros con el circuito que reescribimos, no que modificamos, que reescribimos de tal manera que sea mucho más fácil trabajar con él para obtener las variables que nos pidan y no nos vayamos a confundir al momento de sustituir las fuentes y querer calcular los voltajes o las corrientes.